o buenas noches, ¿cómo se saluda aquí? ¿Así? Digo, Dios les bendiga y pues nadie dice nada. Nadie dijo nada. Eso nunca se me olvida, estaba en una conferencia y pues un pastor, que no sé si por acá lo conocen, si se puede acomodar aquí, está bien. Si le es incómodo a usted, no hay ningún problema, ¿ok? No cree que vengo aquí yo a exigir a que se hagan cosas. Bueno, lo que le decía, es que estuve en una conferencia y estuve en unas de las conferencias de fuego de evangelismo, y en esas conferencias pues se ponen bien interesantes, y de ahí aprendí, ¿verdad? Que cuando el pastor entra y dice pues Dios les bendiga, siempre mi respuesta es amén. Ahí aprendí. Porque cuando el pastor entró y les dijo Dios les bendiga, hermanos, y no se escuchó nada. Dice, ¿quiere que Dios le bendiga? Dice, amén. Pues diga amén y levante la mano. Y uno está sentado atrás, no sabe ni lo que está pasando ahí atrás. Y yo creo que el pastor estaba mirando a alguien muy serios. Dice, ¿algunos de ustedes no quieren que Dios les bendiga? También serios no dicen amén. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les bendiga? Amén. Y las mismas personas estaban ahí. Serios, no dijeron nada. Y me impresionó a mí ese día. Dice, no, pues si no quieres bendición, dice, yo no sé a qué vienes. Y les dijo muy fuerte, dice, no deberías estar aquí si no quieres bendición. Venimos a la casa de Dios para recibir bendición. Amén. Y cuando uno dice, Dios le bendiga, pues ya como que ya no le agarramos. No sabemos ni qué. Porque yo digo, yo no sé cómo se saluda aquí. Allá en nuestra iglesia hay unos hermanos que estaban en otra iglesia, llegaron con nosotros, ya van para 2 años, y les decimos, nos saludamos, hermano, Dios le bendiga, y me dice, buenas noches, pastor. Y si en la mañana digo, no, Dios le bendiga, hermano, y me dice, buenos días, pastor. Entonces yo me doy cuenta como que no está de acuerdo que yo le diga Dios le bendiga, porque ya hay muchos del mundo que están pronunciando eso, el de Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. O sea, no sabe si es cristiano o es ateo o quién sabe, ¿no? No sabe ni cómo está ese asunto. Pero bueno. Pero qué bendición que estamos aquí, hermanos. Amén. Después pues son 3 años, son 2 años que no venimos. Regularmente cada año hemos venido, y esta vez sí hice sacrificar, hacer un poco a mi esposa, de no traerle 2 años con sus padres, y pues ahorita otra vez nos hizo, y bien rápido que pasaron 3 años, muy rápido, y volver a ver a algunos de ustedes que ya nos conocemos, se nos olvidan los nombres, pero los vemos acá, que siguen acá adelante con el Señor, pues un gusto verles aquí. A cada uno de ustedes que no les conozco, bueno, de todas maneras, cada uno que Dios nos bendiga en esta noche. Amén, hermanos. Bueno, digo el hermano, 1 hora y media. ¿Sí? ¿O quieren 2 horas? Tenemos allá los cultos, es el día miércoles, y el mensaje nada más son 20 minutos, media hora. De hecho, los miércoles yo no estoy predicando, simplemente dando un devocional, y pero puedo predicar yo 1 hora y media. ¿Sí? Traigo aquí como 5 mensajes, terminamos uno, entramos a otro y le seguimos dando. Al cabo que venimos a eso, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Está bien? Amén. Hombre, si están en serio ustedes. Mire, vaya su Biblia ahí en Mateo. Libro de Mateo, capítulo 6. Que voy a hablar en esta hora, hermano. Está bien ese reloj, ¿verdad? 8:15. ¿No quieres terminar a las 9 más o menos? ¿Sí? Ok. Miren, yo voy a hablarle, el mensaje es larguísimo, pero les voy a dar algunas cosas muy básicas que creo yo, hermanos, que si hay algo que está haciendo el diablo precisamente sobre esa área de nuestra vida, que algunos ya no sabemos si lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer. Algunos realmente que lo queremos hacer, pero batallamos en hacer
batallamos en practicarlo. Y usted se va a dar cuenta de lo que le voy a decir. Y le batallamos. El mundo en que vivimos, yo acabo de tener ahí un celular, ya me uní con los pastores carnales, celulares de tecnología. Yo no usaba un celular así. Yo, telefonito de ese cacahuatitos que les dicen cacahuatosh. Y ahorita ese se quedó un rosadito ahí, lo extraviamos. Bueno, se lo olvidó ahí con un hermano, mis hijos, que les prestó cosas. Bueno, siempre he usado ese teléfono. Y en este día de papá, antes de venir de allá de Altepeji, yo había anunciado a la iglesia y le dije a la iglesia, pues como ven, miren, necesito yo un buen celular porque esta pues está batallando, me lata. No sé si me compro otro como esta, o ustedes dicen me compro un buen celular. ¿Me compro un buen celular? O otro de este, que para que me dé la misma batalla, comen. No dicen nada, dije, bueno, pues yo voy a elegir, ¿no? Yo voy a elegir qué celular me voy a comprar. Y no me lo compré. Pero antes de venirme, pues había ahí un buen telefonito y mi hijo me dice, no, pues eso está bien, papá, para lo que tú necesitas, yo no sé qué de tecnología. Y me lo compré sin que sepa la iglesia, y en la iglesia ya le anuncié, mire, este es un regalo del día de papá de parte de la iglesia, pero la iglesia nunca autorizó. Pero aquí está el celular, ¿verdad? Bueno. Ya está ahí en Mateo 6. Pónganse en pie, hermano, vamos a ir al versículo 25, ¿está ahí? Vamos a leer alternadamente. Mateo 6, 25, leemos alternadamente hasta el versículo 34. Así que leo primero ustedes, segundo versículo, yo leo 25, 26 ustedes y terminamos juntos en el 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestros padres celestiales las alimentan. ¿No valeréis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la dice así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos juntos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mira, yo voy a hablar de este tema, de las prioridades, que hemos dejado de hacer o de practicar. Lo más básico, ya no se está haciendo. Ya no se nos olvidó. Hay quienes que ya no se les entra nada. Necesitas casi prácticamente abrir la cabeza y meterle ahí el mensaje para que lo agarren y para que lo empiece a poner en práctica. Amén. Aquí está claro. Dice, hay que buscar a Dios primero, ¿sí o no? Amén. Y dice, no se afanen. Y eso es lo que hemos cambiado. Nos afanamos tanto y lo ponemos a un lado ahí de Dios. Ahora, podemos buscar
a Dios y podemos buscar ir a trabajar. Amén. El problema no es lo que estás haciendo acá, el problema es que no estamos haciendo nada de este lado. Porque no es malo trabajar, ¿o sí? No. El apóstol Pablo dijo, si alguien no trabaja, no debe ¿qué? Comer. No debe comer. Así que si alguien aquí en su casa no quiere trabajar, pues ya no le debe comer. Déjalo que se muera de hambre. No trabaja, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar y le digo, no vamos a alcanzar. Le voy a dar lo más básico. ¿Ok? Entonces vamos ahora. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por la vida. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de estar aquí con los hermanos y poder volver a verlos, a varios de ellos que ya conozco, y me da gusto a uno verlos que siguen adelante y que no han desertado, no han quedado en el camino y siguen luchando, siguen batallando, siguen aquí en este lugar para glorificar tu santo nombre. Te pido, mi Dios, también por cada uno de aquellos que no conocía, que los puedo ver y verlos estar aquí en esta iglesia donde pueden aprender y pueden conocer tu palabra, pueden saber lo que tú quieres de sus vidas. Bendice, mi Dios, esta iglesia y bendice tu palabra, bendice a tu siervo y también al pastor que anda de viaje también, que tú lo uses y va a predicar también por allá y que pueda disfrutar a ese lugar donde él haya ido. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, uno ha predicado de ese mensaje? Muchas veces. Son las primeras cosas que uno le queda grabado desde que uno se convierte. Voy a cumplir yo el día 2 de agosto, vamos a estar todavía por acá. 2 de agosto voy a cumplir yo 24 años de haber sido salvo. Ya son más de 2 décadas. Se pasa, hermano, el tiempo bien rápido. Cuando me acerqué a Cristo, estaba yo soltero, andaba yo tan desesperado veniendo de un pueblo donde se casan a los 12, 13 años, 15 años. Y yo de allá, cuando vine la última vez, pues 21 años, pues ya se me había pasado el tren. Tenía que esperar el último avión. Y siente uno así de que, hombre, el mundo se va a acabar. Pero mire, uno voltea atrás y 24 años, yo no sé cuántos de ustedes tienen más de 24 años en el Evangelio. ¿Habrá aquí? ¿Aquí? ¿Más de 24 años? No. Se está tremendo eso. Le anuncié a la iglesia que digo, vamos a cumplir este febrero que viene 20 años. Y todos se quedan, 20 años. No, pues son muchos 20 años. Y cuando yo llegué allá a la obra, mi hijo lo llevé con un año de vida. Un bebito. De repente cumple sus 20 años. Y en ese año, hermanos, allí en la iglesia, estando ahí, mi hijo lo casé, y al presentar ahí el nieto, después de 2 décadas, y ahí vas mirando al hijo en la iglesia, luego el nietecito que lo presentas ahí, y ahí tuve yo un reto, ¿verdad? Que está el hijo, luego está el nieto, y un día, ¿verdad? Que pase ese nieto, y ahora que venga a presentar su bebé, y que estén ahí las 4 generaciones en la iglesia. A usted que está aquí, que lleva poco tiempo o ya lleva mucho tiempo, pues sea uno de esos su propósito, su reto. Porque podemos pasar aquí mucho tiempo, y qué bueno que pase mucho tiempo, pero es mucho mejor que mientras pasa el tiempo y Cristo nos da la oportunidad de estar en este mundo, podamos ver a nuestra generación que siguen y continúan, hermanos, en la obra de Dios. No hay mayor satisfacción para el hombre, ¿verdad?, que vea a su generación que sigue aquí en el camino de Dios. Estamos con el pastor Ever, y un hermano me va a saludar y me dice, pastor Felipe, dice, nunca se me va a olvidar, dice, de usted, ese mensaje que usted lo predicó. Le digo, pues ¿cuál de tantas? Ese mensaje ahí donde dice, no tenemos que afanarnos, dice, porque si nos afanamos y hacemos tanto y es que vamos a hacer más grandes cosas, y se me quedó grabado. Dice, de todo lo que uno hace y luego uno se muere, dice, ¿para qué? Y eso se me quedó grabado. Dice, ¿para quién? Dice, pues para el otro que venga.
O sea, en otras palabras, para Sancho. Y algo me sorprendió, me dice, desde ese día dice, ya no le hice nada a la casa. Si yo me muero, que el Sancho no disfrute ahí, que arregle él, pero yo no le voy a dejar la casa arreglada. Me sorprendí. Es que uno predica mensajes, hay quienes lo agarran, lo toman y dicen, pues está bien, ¿no? Pero el asunto no es que pues no hagas algo ahí en tu casa, que tengas ahí un buen lugarcito, te pongas piso, lo revoques o lo emplaces, como lo quiera usted llamar, no sé qué dicen emplazar. El asunto es que dejamos las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? O sea, las primeras cosas que tenemos nosotros que estar haciendo, y nadie te dice que no hagas otras cosas. Y no estoy hablando de pecado. En la mañana o en la noche estaba escuchando, viendo por internet predicación del pastor Leonel Fernández de las convicciones, y él estaba definiendo las cosas. El problema no es que no se estén haciendo las cosas, sino el problema es que cómo están hoy en día las iglesias, de cómo hay que hacerlo. Y estaba analizando eso. Oh, qué tremendo. En el mundo en que estamos viviendo, cada día, hermanos, es más difícil. Y la iglesia ahorita está en una etapa, yo no sé aquí, por eso quiero compartir esto con ustedes, que es algo bien sencillo, que casi va a llevar como una enseñanza básica que ya lo sabe, pero nada más es para recordarle. Y otra, para hacerle pensar. Así está marcado, le voy a preguntar. ¿Sabe? Así está marcado. Entonces aquí está bien claro, buscar primero a quiénes, a Dios, buscar primeramente a Dios. Aquí dice su reino, está hablando en general. Mas buscar, el versículo 33, ahí está, mas buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Entonces, estoy hablando de las prioridades que hemos dejado de hacer. Ahora, si usted no ha comenzado a hacer, pues empiécelos a hacer. ¿Cuáles son? Vamos a ver, está hablando de nuestra vida. Mire, nunca llegamos a poner una lista de todo lo que a nosotros nos pertenece estar haciendo. Y ahorita podemos preguntar varios. ¿Qué es lo que un hermano, qué es lo que un hijo de Dios, qué es lo que un cristiano debe estar practicando en su vida? De entrada, desde que nosotros nos convertimos, el primer mandamiento es bautizarnos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Bautizarnos. Si hay alguien aquí que está rehusando ser bautizado, no rehuses. Ten confianza, ten fe, crea que lo que le están hablando es la palabra de Dios y usted debe bautizarse. Amén. No hay razón por la cual tiene uno que estar rehusando. Mira, la primera vez que me dijeron, tiene que bautizarse, hermano. Usted acaba de recibir a Cristo. En esa semana de campamento, yo recibí a Cristo un día lunes, martes, miércoles, el viernes. Pero fue el primer día que me hablaron del bautismo. ¿Se tiene uno que bautizar? Sí. Te tienes que bautizar porque recibí o no recibiste a Cristo. No, sí, claro que sí. Pues la Biblia dice que tienes que bautizar. No, pues si la Biblia lo dice, yo quiero bautizarme. Y en ese momento nos bautizaron. Pero durante estos casi 20 años en la misma iglesia pastoreando, hay quienes se batallan, no se quieren bautizar. El tiempo que servimos mientras estábamos en el instituto, hay quienes se batallan y dicen, no, más adelante. Y eso no se entiende, ¿sabe? No se entiende, pero eso no es cuestión, como le digo, realmente de estar haciendo, porque solamente una vez se bautiza. No te vas a bautizar cada vez que te vas a arrepentir. Aunque algunos ya se han bautizado 3 hasta 4 veces. Yo he bautizado solamente a una persona, 3 veces lo bauticé. Y ahorita todavía otra vez ya anda mal. El día que se arrepienta va a venir y me va a decir otra vez que lo bautice porque ahora sí es en serio. Pues no sé qué va a pasar. Pero ya van 3 veces. Y hay quienes se han bautizado hasta 4, 5, 10, no sé, 20 veces. Cada vez que peca, ya se siente que no es salvo, que merece el infierno, se arrepiente, llora, se quebranta, invoca a Cristo y dice, pastor, pues ahora sí, yo creo que estoy bien firme, soy salvo, me puede bautizar, y van y lo bautizan, y pasan 1 año, 2 años, 3 años y otra vez. Esta persona de quien le hablo duró con nosotros 10 años, durante esos 10 años se bautizó 3 veces. Entonces, si usted es salvo, si usted ya recibió a Cristo, si usted ya invitó a Cristo, no rehúse el bautismo.
Si no se ha bautizado, si no está el pastor o hay quien le bautice, mañana díganles, ¿sabe qué, hermano? Llévenme a bautizar, yo quiero bautizarme. Si no el domingo, pues yo quiero bautizarme. Es inmediato, en toda la Biblia hay que encuentres los bautismos, todos fueron inmediatamente, desde que conocieron a Cristo, conocieron la palabra, se arrepintieron, inmediatamente fueron bautizados, no esperaron. Amén. Pero ¿cómo se batalla con algunos eso? Amén, hermanos. Entonces, miren, al buscar primero a Dios, si hablamos de la obra de la iglesia, después de ser bautizados, y cuando nos hablan allá y te empiezan a decir y empieza uno a entender, sabemos que si a nosotros nos convertimos, tenemos que alimentarnos espiritualmente, y para alimentarnos espiritualmente son dos lugares, uno es en la casa y uno es en la iglesia. Entonces es necesario que el nuevo creyente se reúna. No vamos a ir a muchos textos, pero no más les voy a decir, como cuando los primeros cristianos, cuando una persona creía en Cristo, esa persona se iba y se unía con los discípulos en ese grupo de la iglesia ahí primera que empezó ahí, se unía a ellos, inmediatamente se iba con ellos. Entonces hoy en día una persona que recibe a Cristo, por lo menos lo que tiene que hacer es empezar a congregarse y estar ahí fielmente, ¿sí o no, hermanos? Amén. No nada más cuando tiene tiempo, no nada más cuando tiene ganas, sino definitivamente todos los días que se abra allá las puertas del templo, tiene que estar ahí congregándose. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿cuántos? Miren, si acá hiciéramos eso, y no, yo no quiero juzgar, no quiero señalar. A veces es muy difícil, pero es interesante, ¿verdad?, darse cuenta de cómo está la condición de las iglesias de hoy en día en todo lugar donde hay iglesias bautistas. Ya te digo de las demás iglesias peentes o carismáticas, eso está terrible. De las iglesias bautistas fundamentales, en su condición de muchas iglesias, es una realidad. Hemos dejado las primeras cosas que hacíamos, por ejemplo, dejar el de congregarse fielmente. Hebreos 10:25 lo dice claramente que no debemos dejar. Pero muchos de aquí, hermanitos, no vienen todos los cultos, por lo menos como hoy jueves, y el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, 3 servicios por lo menos. Esa es la fidelidad, independientemente de ganar almas, independientemente de los jóvenes, independientemente de los varones, independientemente de la reunión femenina, o sea, independientemente de eso. Nada más en los horarios de los cultos generales estamos hablando. Hay quienes, cuente usted, son 52 semanas al año, son 3 servicios, son 100, ¿qué? 56 asistencias que usted tiene que tener. ¿Cuántas faltas usted tiene de 156? Ya es una etapa donde dice, no, tengo ganas. Y mire, todos los niños que llega uno a tener o ver ahí todos, empiezan a agarrar ese hambre. Me di cuenta los primeros hermanos cuando llegamos allá, fielmente. Nomás de repente, un día faltó, dice, bueno, nomás. Y hoy lo ves, batallando. Sale algo en el día del Señor, no puede decidir de decir, allá no, tengo que estar ahí. Tengo que buscar primero a Dios. Primero es Dios y lo demás es en segundo lugar. No tiene esa fuerza, no tiene esa capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque ya está haciendo un hábito en su vida de estar falta. Qué bonito cuando la iglesia, hermanos, se reúne, cuando todos se ponen de acuerdo y llegan, hermanos, y se ve un buen grupo de hermanos. Pero qué triste cuando llega, si hay 2, hay 3. ¿Y dónde están los hermanos? Mire, hay un partido de fútbol a las 10 de la mañana. Es increíble que usted se quede ahí a ver el partido o tu programa favorito. ¿Y qué importa si es mundial o lo que sea? Dios nos ha interesado en ese partido de fútbol. Amén. Lo siento. A mí me encanta el fútbol, ¿no? Todavía siento con fuerza de jugar fútbol, pero jugamos más vóley. Pero imagínense, gracias a Él, nunca yo lo llegué a hacer en toda mi vida.
de quedarnos por un programa, por un deporte, por algo interesante, por nada del mundo, ni por las elecciones, ni por lo que sea. Tenemos que estarnos en la casa de Dios. Entonces ya a muchos ya no les suena eso. Piensa que es lo mismo estar en los 3 cultos o estar en 1, en 2. Así nosotros lo vemos y agarramos ese hábito y no le ponemos ese interés y no le ponemos eso, no vemos más allá de que va a afectar nuestra vida, va a afectar nuestro hogar y va a afectar a nuestros hijos. Y al ratito pues los niños ni quieren venir a Dios. Pero porque uno mismo sembró todo eso. Por eso dice aquí, busquen primero a Dios y su justicia. Eso está hablando de su justicia, de otra cosa que vamos a llegar ahí. Pero eso es tan conocido, Hebreos 10:25. Háganlo para usted, apúntelo ahí, ponga allá en su casa. Todos los días tenemos que estar en el templo, cada vez que se abran las puertas, tenemos que estar ahí. Pase lo que pase, venga quien venga, que te visite la comadre, el compadre, el vecino, te llevó algo y luego cumpliste años y luego te llevó el pastelito y pues ahora ¿qué le hago? No voy a ir al culto porque me trajeron el pastel mi vecino o mi comadre. Allá en el pueblo es muy común. Pues dígale, discúlpeme comadre, o discúlpeme compadre o vecina, pero voy a ir al culto, si gusta de regreso nos echamos el pastelito. ¿Cómo ve? Pero ¿a poco nos va a dejar? Es que yo tengo que ir con mi Señor, este de culto. Pero ¿quién va a hacer eso? Va a decir bienvenido, que vaya por las sodas, ahí le decimos refresco, y aquí convivimos, y allá al templo. ¿Por qué no viene la hermana si hoy es día de su cumpleaños? Y me da gusto la hermana que está ahí, que escuché, viene su cumpleaños, está aquí, así que usted está ahí responsable de invitarle a unos tacos. ¿Okay? Bueno, entonces, miren, nomás vamos con un punto que es bien, pero analízalo. Ahí le va, la Biblia, hermanos, su lectura. Eso sí le voy a preguntar aquí en esta hora. Pues le dije, a lo mejor es lección, a lo mejor predicación, pero es algo sencillo. Lo que yo estoy haciendo ver es que, ojalá usted, yo tomé, hermanos, ese reto. Porque aunque crea usted aún como pastor, hermano, el diablo ahí está trabajando, hermanos, para bajarnos en fuerza, en poder, en sabiduría y estar ahí con más fuerza, sabiendo que estás ahí siempre adelante, lo que predicas, lo que enseñas, sabes que estás ahí macheteando, viviendo, luchando para lograr y alcanzar lo que Dios quiere, hermanos. Amén. Usted debe quitar eso. Y antes de venirme los hermanos allá les estaba yo dando retos. Hermano, tengo que hacer algo por ustedes. Yo levanto allá y digo, a ver, hermano, pónganse en pie los que van a terminar su Biblia este año. Hombre, de unos 40 que están ahí, por ejemplo, se levantan como 4. Imagínense de 44 personas. Aquí yo no sé cuántos tienen ese reto de leer la palabra de Dios. Por lo menos una vez. La Biblia en un año. Yo he escuchado de predicadores que han predicado que conocen a gente que duran en la iglesia por 15 años y nunca han terminado la Biblia, su lectura, la Biblia toda completita, los de más de 700,000 palabras, los 66 libros de la Biblia, 1189 capítulos, que lo divida usted entre 52 semanas, donde viene tocando como 23 capítulos, 24 a la semana. Escuché de una mujer que se levantaba a las 3 de la mañana, leía su Biblia y por ahí a las 6 de la mañana le paraba. Terminaba 14 veces al año su Biblia. Yo digo, ese sí es fanatismo, ¿verdad, hermanos? Pero la verdad, mis respetos. 14 veces, no, Dios mío, yo no he podido cumplir, hermano, ni 2 veces. Pero 14 veces es mucho, ¿no? Las 3 de la mañana. Mire, si yo me levanto a las 6 de la mañana, todo el día ando con sueño. Más si me quedé viendo la pelea de Pacquiao. Me duermo hasta las 12. Te levantas, andas todo el día como zombie. Pero imagínense, hermanos. No es que allá es noche. Acá es tempranito, ¿no? Allá en Tepic, ahorita llevo como más de un año desde el apagón. No estamos conectados ni con señal ahorita. Estamos tranquilos en ese aspecto. Estamos conectados, no tenemos nada ahorita de señal, ni cable, ni nada con la tele, solamente unas películas que vemos que los hijos bajan del internet y ahí nos sentamos un rato, pero no nada de programa, nada.
Y si usted no ve nada, denle felicidades, ¿ok? Pero eso no es el tema. El tema, estamos mirando nuestra lectura, nuestro comer diario. ¿Cuántos de ustedes van a aguantar si no comen por lo menos unos 3 días? ¿Se siente capaz de no comer 3 días? ¿Usted cree que el cristiano puede estar animado así con poder, con fuerza? Viene aquí a sentarse un miércoles, un domingo, a escuchar la prédica del pastor ahí y que venga a sentarse y toda una semana no se sentó a comer espiritualmente. Dígame que usted va a estar bien animado. Y por eso usted viene acá y no puede decir amén, porque toda la semana así lo ha pasado. Cuando mi hija, que está aquí, se enfermó a 8 meses, o 9 o 10. 10 meses, ¿no? Yo ayuné, hermanos, 3 días. Mi cuerpo no aguantó. Pero sin tomar una gota, no de esos ayunos de que a las 6 de la mañana, a las 12 ya se acabó el ayuno, ¿no? Son los ayunos completos de 24 horas, 48 horas, 72 horas. En mayo le quería decir a Dios, yo no voy a comer hasta que la cures. Pero sentí como una fuerza que lo tienes que hacer. Así lo sentí. Y reaccioné y dije, Dios, nomás voy a dedicar 3 días. Y queremos pedirte que está en tus manos a la niña. Tenía unos ataques como tipo epilépticos, no me acuerdo si le hablé aquí también al pastor Ramón. Esa no se trata de nuestra vida tan difícil, pero 3 días. Como a las 4, yo creo, a las 3 de la mañana, no sé realmente qué horas. Mi cabeza, hermanos, quería estallar. Mi cuerpo es muy débil para no consumir alimentos. Agua, nada, ni agua ni comida por 3 días, 72 horas. Pero desde el día que desde ese día que decidimos, nos dedicamos a Dios por mi hija para que Dios la curara. Desde ese día cesaron los ataques. No le pusimos medicina, no le pusimos nada. Le dijimos a Dios, aquí está la niña, si la quieres curar está bien, si la quieres llevar aquí está. Pero vamos, el cuerpo es muy difícil que aguanta. Mi respeto cuando escucho de un pastor que ayuna una semana. He escuchado de quienes ayunan 40 días como nuestro Señor, se me hace mucho. Yo la verdad como que no lo creo. De veras. Yo comprobé 3 días y mi cabeza, mi cerebro no aguantaba. Sentía tan mal. Mi esposa mi hijo dice, ya toma un poco de agua si no quieres comer. Creo que Dios ya nos escuchó, porque los ataques eran cada 4 horas. Cada 4 horas. Desde la mañana hasta la noche y así, cada 4 horas. Y esperábamos comer 4 horas, a las 8 horas, nada. A las 12 horas, nada. Y fue un día. Y nosotros orando y ayunando. 2 días. Dijimos, Dios, ya hiciste la oración. Y otro, casi para otro día. Digo, no regresó. Y así estábamos una semana, un mes. Y ahorita, hermanos, han pasado ya, ¿qué? 16 años. Va a cumplir 16 años, ¿no? En diciembre, el día 4 de diciembre, que no se nos olvida. Nunca le regresaron a mi hija que está aquí. Esos ataques tipo epilépticos. Es tremendo eso. Por eso yo digo, no podemos nosotros estar una semana, 15 días. Hay quienes llevan un mes y no abren la Biblia. Nomás lo andan trayendo de adorno. Cuando llega aquí a su casa, ahí lo pone. Y cuando viene otra vez lo agarra. Por eso lo trae nuevecito. Oye, estrenaste Biblia, ¿no? Pues ya lleva como de 2 o 3 años la Biblia, pero es que no lo usa. Está intacto. No, hermanos. Póngase usted ese reto. Diga, sí es cierto. Tengo que luchar, tengo que lograr, porque hermano, mire, cuando usted decida, no va a salir tempranito, va a estar ahí tocando la vecina. Yo temprano me levanto, voy a leer mi Biblia, y alguien toca ahí la puerta, y ya te fuiste, o salió algo, y no leí la Biblia. Y nos salimos, hermanos, sin leer la palabra de Dios, porque es recomendable que antes de que salgas, lea la palabra de Dios. Amén. Ahorita que estamos aquí con mis suegros, tienen internet, está mi telefonito, mis hijos tienen su laptop, y los ven ahí. Y estando ahí en la casa, yo les dije a mis hijas, a ver, hijitas, si van a ver algo ahí, antes de ver algo, mire, te lees la Biblia y te avientas. Escuche bien eso, le dije, se avientan una predicación.
2 horas. Antes de ello, habiendo una predicación 50 minutos. Si quieres para jóvenes, jóvenes. Ahí están todos los pastores, Tom Ashford, David Cortés, Ezequiel Salazar, Freddy Diana, un montón que existe. Nomás pone ahí y ahí está una predicación para los jóvenes. No les he preguntado, pero a ratito o temprano, mija, ¿sí estás haciendo eso? Que se viene un mensaje y luego la palabra de Dios, sus 3, 4 versículos y una oración ahí, y ahora empieza el día. Nos levantamos, como dijo alguien, ¿verdad? Como burros sin mecate. Yo a veces así me levanto, hermanos, y digamos voy a ir del pueblo a Tehuacán. ¿Sabe dónde me? Bueno, ustedes no saben, pero yo me recuerdo que no hice una oración antes de salir, porque voy a ir a la ciudad de Tehuacán. Hay una curva allá en el Tepeji, donde estaba una capilla. Y cuando pasa ahí, todos los católicos se empiezan a persignar, y ahí me acuerdo, oh Dios mío, perdóname, yo me salí como burro sin ni oró. Sí, ora uno. Cuando te levantas, yo normalmente hago eso. Me levanto, me siento, alzo mis ojos, le doy gracias a Dios que me levanté, que me desperté. Pero estoy hablando de una oración independiente que fuiste allá y a pedirle y a rogarle directamente a Dios en oración, que te cuide, que te bendiga, que te proteja. Y la verdad, hermanos, aunque no hacemos eso, Dios, hermano, nos cuida, hermanos, es muy misericordioso. En estos días que andábamos allá, algo nos pasó ahí que ya nos querían pegar. Aquí en el Senado. Digo con mi hijo, y yo la verdad sí me dio miedo. Digo, si le empieza a querer pegar a mi hijo, porque le insinuó algo a mi hijo que según hizo, mi hijo chocó con una señora y estaba pensando que mi hijo hizo algo, le digo, fue un choque, pero estaba medio estomado y yo reaccioné así, digo, no señor, pero ¿cómo cree? Y yo tuve que decirle, yo soy pastor en la iglesia, ¿cómo se va a hacer haciendo eso? Por favor, señor. Estaba medio tomado, así el hijo a punto de dar un trancazo a mi hijo. Y yo digo, ¿qué hago? Y se le da un trancazo. Y me daba miedo porque si se pone bueno, y yo siendo pastor, al rato me suben al Face, y mire, este pastor le dio una tranquiza a este señor. Entonces está diciendo, ay, el pastor es bien miedoso para los trancazos. No, me da miedo que yo le pegue. Me da miedo. Pero vamos, nos aguantamos. Ya cuando digo, ya camínale, así, pero bien enojado. El Señor nomás así, el hijo quería pegarle y él nomás así, como no sé si nos estaba asustando o traía algo. Y como en estos rumbos sé que hay también mucho narcotráfico, digo, no vayan a estar mezclados, y ¿qué hago? Y bueno, estuvo tremendo. Ya íbamos caminando, yo dándole gracias a Dios, digo, bueno, no pasó nada. No se aventó, no hubo pleito, y llegamos a la casa y uno se acuerda, hermano, que Dios es misericordioso. Entonces, hermano, empiece esas cosas sencillas. Ahorita ahí traigo varios mensajes donde uno puede predicar de tanto. No le estoy hablando ni que deje el pecado y ni que cambie. Le estoy hablando algo de lo más básico, que de ahí va a producir las demás cosas de su vida. Pero esas son las primeras cosas que uno tiene que buscar. ¿Sabe? No eche usted eso a la basura. Véngase a la iglesia. Agarre ese hábito. Eso es lo que está diciendo ahí, que hay que buscar primeramente a Dios, y eso se llama buscar primero a Dios. Hay que ir a la iglesia, hay que leer la palabra de Dios, hay que pasar tiempo ahí, hay que estar en oración. Amén. Mire, ahorita venimos aquí, nos acompañamos a orar, pero ¿cuántos de nosotros, como le dije, dedicamos en la casa? Esas peticiones que el hermano estaba ahí, la listita que hay, llevarlos a su casa. Es una gran mentira de muchos que ni nos acordamos de esas peticiones en la casa. Escuché a un americano que tenía, ¿qué? 150 o 200 o 500 peticiones. No, están tremendos estos hermanos americanos. Más de 500 peticiones que del 1 hasta tanto, una cierta hora, ora por ellos. Otro de tanto hasta acá, otra hora, ora por ellos. Se impresiona de un poco, sí es cierto eso. Que usted en su casa no tiene ni nada de lista, si acaso ahí, y no quiere orar, a verlos. Menos cuando le dicen que ore por los suegros, bueno, hombre, orar por los suegros. Entonces, las cosas no
básicas de la oración. Mire, de lo que le hablé de la lectura, vaya ahí en Salmo, como le digo, los textos, hay tantos textos que hablan de todo lo que estamos hablando, hermanos. Es sencillo. Salmos empieza, el libro de Salmos, capítulo 1, ahí empieza. Versículo 2 dice que bienaventurado el varón, dice, que está, dice en la ley, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, bienaventurado el varón que está su delicia en la ley de Jehová. Va a ser bendecido. Es la manera en que Dios nos dijo, no te preocupes. ¿Para qué le andas buscando allá si Dios sabe que lo ocupas? Dios te lo va a decir. Y este texto dice bienaventurado, quiere decir bendecido, quiere decir va a ser feliz. Pues realmente, hermanos, cuando hay comidita, cuando hay vestidito, cuando hay algo que ahí ocupas, pues está uno más contento que cuando uno no tienes. Amén, hermanos, cuando uno no tiene. Que llega la hora, pues no hay nada. Y el marido se cansa de puros frijolitos, allá es muy común en el pueblo. Frijolitos toda la semana, casi regularmente, son frijolitos ahí. Y ya de perdida con unos huevitos, pero en aquellos tiempos, ni huevitos, puro frijolito. Pero de perdida hay. Pero hay lugares ahí donde la sierra, donde no tienen. Allá en Tehuacán, cuando íbamos algunas veces en las plazas, bajaban los que es de la sierra y venían a comprar, a dejar ellos por lo que traen de allá, leña, además es pura leña y otras cositas, pero vienen a cambiar pan, fruta, verdura y todos los demás que vienen ahí a Tehuacán a cambiar, llevan fruta y todo eso para cambiar por leña. Lo que yo quiero decir es que esa fruta ya es rezagada, ya lo que no salió es fruta malita, ya manchadita, y ellos se entregan allá con su leñita, su pobre gente, lo cambian y le dan esa frutita, y ellos bien felices llenan sus canastas y se van a esa la sierra donde no hay nada de eso. Está tremendo eso a mí me impacta, y mi esposa se quebranta las veces que lo veo, dice, ¿y por qué eso sí se lo llevan? Digo, sí, hija. Y a veces uno está en la casa llena de fruta y a veces se echa a perder ahí que uno no lo come. Entonces, hermanos, pensemos. Usted mire aquí, lo vemos que está aquí, pero realmente usted examine su vida y piense nada más en lo que le estoy hablando. Lo más fácil ahí, lo más sencillo, las primeras cosas que debemos nosotros estar haciendo. Es lo que Dios nos estaba diciendo, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo ahí en Mateo. Busquen a Dios primero. Empiecen ahí un día con la lectura, con la oración. No falte a la casa de Dios. Y al siguiente que yo no sé si aquí lo hacen, yo no hago allá en la iglesia, pero uno se da cuenta. Como el cristiano, hermanos, cuando empieza, mire, no falta la iglesia, mire, está en la Biblia, llegas a la casa, ¿qué haces, hermano? Estoy leyendo la Biblia, y los ves que están leyendo la Biblia. A veces llegas y, ¿dónde está, hermano? Es que está orando. Te das cuenta que ora, que lee, que no falta. Ahí uno lo ve cuando no es mucha gente, lo ves, ¿quién falta? Te das cuenta como pastor. Pero hermano, de repente empieza a desaparecer. De repente faltó. Nomás de repente llegas y te das cuenta que las cosas que estaba buscando los dejó de hacer. Uno de ellos, recién de su conversión, es el que andaba atrás de mí diciendo, oye pastor, ¿y esos hombres para qué? Le digo, son para nuestros diezmos. ¿Y qué es eso? Mire, de lo que ganamos se da del 10% de lo que ganamos, lo que sea, 100, 200, 100, 15, 100, lo que gana, lo que recibes de la mano. Si recibiste la bendición, si recibiste de allá, todo tienes que dar 10%. No, gracias. ¿Y yo lo puedo dar? Sí, claro que sí, lo puedes dar. O sea, te andan preguntando, pero ya después ya no ves qué pasa y eso sus ojos. Allá nosotros en la escuela dominical ponemos aquí la canasta abajo y se le tienen que levantar y venir a dejar su ofrenda aquí enfrente. Y ahí lo ves muchos que no están parados, no pasa. ¿No tiene? No, sí tiene. El que nace anda quejando.
es el que más tiene. A ver, se anda quejando. Pues antes de venir es un hermano que yo pensaba que no tenía. Y ahorita empezó a construir, va a construir, no sé aquí cómo lo ven, pero son como unos 100 metros. Una inversión como de 80,000, 90,000 pesos. Y yo miraba que no tenía. Levantamos promesas. Y la última promesa que levantamos para un pastor de 500 pesos. Y él vi que no levantó su mano y fui bajando desde a 300, a 200. Y fue uno de los que levantó hasta cuando estaban los 200. Después de ahí, pasé a su casa y ya va a empezar a construir el segundo piso, como 100 metros cuadrados. Dije, Dios mío, no, es que no tenía. Es que dejan de hacer las primeras cosas. No es necesario tener una construcción. Si ya tiene abajo 100 metros, quiere otros 100 metros arriba, ¿para qué? No tenemos, hermanos, que dejar las prioridades. Lo que Dios nos dijo que tenemos que buscar primero. Más buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces hay que empezar, hermano, con las primeras cosas. Si usted no está leyendo, hermano, la palabra de Dios, usted no es fiel a la casa de Dios, usted no está orando, usted no está diezmando las textos, ahí está, hermano. De lo más que con los que leemos en Malaquías 3:10, hablando de los diezmos, Mateo 23:23, 1 Corintios 16:1 y un montón de textos que hablan acerca, hermanos, de nuestras ofrendas. Hasta dice ahí donde tenemos que darlo con alegría, con buen corazón. Pero, hermano, llega a entrar ahí en el corazón, en la mente, en el corazón donde, pues ya, no queremos simplemente hacerlo. Y no es que no podamos, ya no queremos. Y Dios, hermano, no puede bendecirnos así. Tenemos, hermano, que luchar sobre esa área de nuestra vida. Ahora, Mateo 28:19 en adelante habla acerca de ir a compartir la palabra de Dios. Nada más. Dedicar esas 2 o 3 horas cada semana, por lo menos 2 o 3 horas. No es de aquel día como la iglesia primitiva, que era todos los días, todos los días. Iban allá, ¿por qué? Porque se añadían a esa iglesia y ahí vivían, ahí comían, ahí dormían y iban a las casas a compartir el evangelio ahí, casa por casa, todos los días. Hoy en día, hermanos, muy raro que una iglesia esté todos los días. Y si lo practican, son de diferentes hermanos, pero muy raro que una sola persona lo esté haciendo todos los días. Son 2 o 3 horas. Y a la hora de la ganancia de almas, ¿cuántos aparecen? Si hay 40 en la iglesia, aparecen 10, 8. Eso es lo más básico, lo más sencillo. Si no dedicamos, si no hacemos esas cosas, vamos a batallar todo el tiempo con las demás cosas. Nunca vamos a sentir, hermano, o ver la bendición de Dios. Siempre vamos a pensar o creer o sentir que algo hace falta. No va a ser llenado, hermano, nuestra vida, porque no está con nosotros. La bendición de Dios por no buscar primero a Él es muy diferente. Yo les digo ahí a los hermanos, ¿de qué vale? Que vas a tener algo, pero ¿a costas de qué? Ahorita hay un hermanito que recién que empezamos, me empezó a echar ganas, tambaleó por casi una década. Y este año se empezó a levantar. Y empezó a echarle ganas. Y él cuando empieza, de lleno, en todas las actividades, lo que hay, faena, arábanos, el otro, él se arranca y ¡vámonos! No anda jugando. Y ahorita antes de venirme le dejé unos carros. No, sí pasó. Y ese es el único hermano que me está sorprendiendo. ¿Cómo quisiera uno ver tantos hermanos así como él, que uno como que reacciona? Que lo viene a un culto y está durmiendo ahí. ¿De qué predica? ¿Quién sabe? ¿Y qué vas a hacer? No sé. Pero son las cosas, hermanos, más básicas. Y podemos seguir mirando, hermano, más cosas. Hermano, el ayuno ya se olvidó. Ahora le hablo un ayuno como es el ayuno, como lo marca el ayuno. En nuestra iglesia lo dejamos. Era cada fin de mes toda la iglesia.
tenía que orar, pero todo el día. Y ya no más todo el día. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cuando termina el culto, hasta esa hora vamos a resultar. Pero recién que empezamos, era un día entero. Por lo menos ahí no tan retirado cada semana, cada 15 días. Y ahí estaba uno ayudando. ¿Dónde está ese? Está tremendo eso, hermanos. Amén. Y aquí ustedes lo van a ver. A la hora, si están aquí, llevan el conteo o ven ahí de cuántas van a terminar su Biblia a fin de año. Y van a ver, ¿no? A ver quién terminó su Biblia. Si hay 40, hay 50 y por ahí nomás 8. No podemos nosotros soñar tantas cosas si no hacemos a esas primeras cosas que Dios nos pide. Ese se llama buscar primero a Dios. Eso se llama, no hay otra cosa. No, pues yo, Dios, ni hables de Dios. Si no estás haciendo eso, ¿para qué? Son palabras que se lo van a llevar al viento. Dios quiere verte que realmente estás interesado en lo que Él te está pidiendo. Imagínense, te levantas y lo primero es, ¿te acuerdas de Él? Antes de hacer cosas, agarras tu Biblia, te metes ahí un mensaje y pasas ahí un buen rato, vas a ir a la chamba y si no, pastor, pero yo entro a las 6 de la mañana, pues se puede levantar usted a las 4 de la mañana. Hombre, es bien difícil, sí, yo sé que es difícil, pero se puede lograr, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Sí se puede hacer, no es imposible, es algo sencillo. Pero el problema, como le dije, hermano, es que usted entra a las 6 de la mañana, pero a las 10, 11, 12 de la noche no te acuestas, va a ser todavía más difícil. Usted tiene que llevar una manera ordenada en su vida para poder estar haciendo y que no te esté acabando las demás cosas. Cuando habla de afán, realmente no está hablando solamente de trabajo, sino que está hablando, y no tampoco de que quieres ganar tanto dinero, no, sino de todas las cosas que nos quitan, merman nuestra vida, consumen nuestra vida, y vamos poniendo a un lado, hermano, a nuestro Dios. Y cuando lo necesitamos, apenas estamos ahí llamando. Así que, hermanos, el tiempo se pasa bien rápido. Yo pensé terminar a las 9 y son las 9:05. Entonces, con eso empieza usted. Póngase ahí en su vida y tome este reto en esta noche. Pastor, y si yo apenas empiezo ahorita, tienes 20 años, ¿sabes cuánto debes leer? Me empieza a leer diariamente como 7 u 8 capítulos diarios. ¿Sabes cuánto te va a llevar eso? Media hora. Media hora. Y lo vas a terminar tu vida. Empiece con eso. De ahí va a florecer todas las demás cosas. Tú pasas con la Biblia y ahí te van a hacer las demás cosas. Ahí te va a dar ganas de empezar a orar porque vas a leer. Hay tantos textos donde tú no los conoces. Por ejemplo, dice Josué 1:8 al 9. ¿Cómo es que Dios le manda? Y cómo Dios le dice: tú vas a tomar liderazgo. Pero te mando, dice, que no te apartes nunca de este libro de la ley. Imagínate si Josué no le hubiera interesado, no se hubiera hablado de toda su historia, hermanos, que toda la historia de Josué era tremenda. No hay otro hombre como él que se hable de él ahí en toda su vida, que vivió toda la etapa de su vida, hermanos. Los israelitas, hermanos, sirvieron a Dios. Ni nada que ver con Moisés. Ve que con Moisés caía el pueblo, caía el pueblo, caía el pueblo, pecaba el pueblo, pecaba el pueblo. Y si tú lo ves ahí con Josué, solamente cuando ¿cómo se llama? Acá, cuando entraron a Jericó y guardó eso, y de ahí lo vas a ver, todo el pueblo como lo sigue, lo hace, y eso, todo. Después de cuando él muere, todavía se quedó la generación, y todavía la generación seguía con la palabra de Dios y con su vida cercana a Dios, hasta que se murió esa generación, y los demás que no lo conocían. Entonces empezaron otra vez como cuando Moisés, caía otros, una etapa, y ahí estaba. Y es tremendo. Entonces
es la clave. Es lo que está diciendo aquí. Primero es a Dios, pero Dios, buenos días. Suficiente, ¿no, hermanos? La palabra de Dios. ¿Cuánto creen que esto es la palabra de Dios, hermanos? Hay que leerla. Ahora, no nomás así que andes. Aquí ahora me gustó aquí en Corintios. Y ahora aquí en Proverbios, no están bonitos los Proverbios. No, números de plano, no. No, hermano, todo parejito. Y hay cosas que ahí no le entendemos, pero usted lea. Hágase el propósito de leer la palabra de Dios en un año. 23, 24 capítulos. Bien sencillo, bien fácil. Pero ahí, hermanos, es la clave. Y no solamente eso. Tenemos que orar. Tenemos que cumplir. Y no solamente las cosas que no nos quitan nada de nosotros. Como el tiempo que tenemos que dedicar pasando, leyendo la Biblia, orando, no faltando los cultos, saliendo a compartir el Evangelio, dando, hermanos, nuestras ofrendas. Es su vida que Dios le pide. Pero esas cosas nomás póngale una listita y vea añadiendo las cosas que realmente uno va grabando. Por ejemplo, yo hice la decisión y me modesto cuando dejo mi cartera en la casa. Pero yo hice una decisión que nunca me voy a presentar, y eso lo trae la Biblia, nunca me voy a presentar en la iglesia con las manos vacías. Nunca. Aunque sea un peso, pero tengo que llevar una ofrenda a la iglesia. Eso hice una decisión. Cuando leí eso, nunca te presentarás delante de Dios con las manos vacías. Porque pasa la canasta y está bien. Y ahí va pasando la canastita. Por eso para usted y yo que somos ya cristianos. ¿Amemos? Amén. No estoy hablando de los nuevos, no está hablando de los que están comenzando, que todavía no lo entienden. Está hablando de usted que ya es cristiano. ¿Amemos? Amén. Y esos son los hábitos que uno va tomando. Nunca. Todo el tiempo. Cada vez que pasa, ahí que veo. Pues así usted va a ir agarrando y van a seguir su lista. Eso es buscar a Dios, primero a Dios, y poner a Dios ahí, y cumplir a Dios ahí. Y seguir adelante. Amén. Nos ponemos en pie, nos vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, mi Dios, por la vida que nos prestas. Gracias, Padre, por permitirnos llegar aquí, estar en esta iglesia, y tú conoces a tus hijos. Tú conoces cuántos de los hermanos que están aquí realmente no están tomando la vida cristiana en serio. Hay quienes nada más están jugando. Y hay quienes están batallando. Hay quienes están luchando para lograr una vida recta delante de ti. Y Dios, ayúdanos a poder buscarte primero a ti. Que no pasemos más días, más semanas, más meses sin presentarnos delante de ti con tu palabra todos los días de nuestra vida. Por eso te pido en esta hora que tú redargullas los corazones. Tú conoces la iglesia, yo no lo conozco, Dios. Tú conoces a los hombres que están aquí encargados en cómo están sus vidas, si están cumpliendo los requisitos, si están en comunicación contigo, tienen una buena relación contigo, si se portan bien delante de ti, si andan en malos caminos, si andan pecando. Mi Dios, tú los conoces, pero necesitamos empezar a tener una comunión contigo, ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida, tener una buena relación contigo, mi Dios. Ayúdanos a hacerlo, no solamente a que sea una emoción en esta hora por la cual venimos para escuchar tu palabra, sino que realmente hagamos una buena decisión de buscarte todos los días, de hacer metas, poniendo a ti siempre en nuestra vida en primer lugar. Ayúdanos a seguir haciendo las prioridades, poder cumplir, poder hacer. Y de antemano te pido que nos perdones por todo lo que no hemos hecho para ti, Dios, por todo lo que descuidamos, por todo lo que dejamos. Te pido, Dios, que tú bendigas a esta iglesia y cada hijo tuyo, cada hija tuya,
que tú le ayudes. Y si hay alguien aquí en esta noche que no salva, que pueda hoy recibir a Cristo para que pueda ir al cielo y a tu presencia. Si hay alguien que no está bautizada, de igual manera, tú puedes tomar esa decisión de bautizarse lo más pronto posible. Usa, mi Dios, tu palabra, tu Espíritu Santo, redarguye en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie mirando a nadie, hermano. Hoy yo me doy este lugar para pedirle si hay alguien que Dios le haya dado y quiere venir aquí a orar a su altar. Véngase, hermano. Es un día que tenemos que orar. Véngase y ore con Dios. Reconozca delante de Él cómo está su vida. Si no estás buscando estas cosas que hemos hablado, véngase, arrodíllese delante de Él. Dígale que te dé fuerzas, pídele. Tú sabes si no lo estás haciendo, y si lo estás haciendo, pues dile que te dé fuerzas. Te quedes en tu banca. Agarra ese hábito de venir aquí enfrente a orar, a pedirle a Dios por su vida. Van a tocar el piano y si usted quiere venir aquí, venga a pasar un tiempo, es un día de oración. Venga ya, si quiere ir a su asiento, puede también orar. Si quiere pasar aquí enfrente, puede pasar. Pero empiece. Si hay alguien que le tienes que pedir perdón, es a Dios. Olvídese del hombre, pídele a Dios perdón y que te dé fuerzas. Él es el único que nos va a ayudar, nadie más nos puede ayudar como Él. Él es poderoso y tú sabes cómo está tu vida, cómo está menguando, cómo está debilitado por causa de que has dejado las primeras cosas que tienes que hacer. Vamos a orar. Vamos a orar. Mi Dios, una vez más te doy las gracias por haber escuchado tu palabra. Mi Dios, tú conoces nuestras vidas y sabes cuánto se batalla porque el enemigo está atacando fuertemente en nuestras iglesias, donde tus hijos han dejado tu palabra, han dejado la oración, han dejado, mi Dios, tu obra. Todo por causa de este mundo, por causa de los afanes y de todo lo que el diablo nos pone delante de nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a poder vencer, a poder pelear por nuestras familias, pelear por nuestros hijos, pelear, mi Dios, por nuestras futuras generaciones. Deja en tus manos, mi Dios, este tiempo y perdona nuestros pecados, nuestras faltas, redarguye cada corazón y escucha todas las peticiones que están siendo hechas. Te lo pido en Cristo Jesús.